Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, hermanos, amigos, familia, para compartir este tema tan importante para la familia, para el hogar, tan importante para nosotros los hombres. Creo que yo estoy aprendiendo a ser papá en estos cursos, yo mismo me estoy autoenseñando y esa es la idea de repente también, y que nos podamos educar, capacitar, mejorar como hombres, como papás, y las mujeres también nos ayudan en esa labor, en ese trabajo, en ese servicio de ser buenos papás, ¿no? Este curso con este nombrecito un poco particular, padre bueno, padre malo. Siempre vemos estas dos imágenes, un papá que está hablando con su hijo desde niño, está hablando con él, y vemos a un papá aquí que todo es chocolate, que todo es cariño, que todo es amor, ¿no? Entonces, ese equilibrio que a veces los niños dicen, no, mi papá es el bueno, mi mamá es la mala de la película, mi papá es el bueno, mi mamá es la mala de la película. Y a veces suele pasar eso, ¿no? Entonces, ni bueno ni malo en realidad, sino tendríamos que ser como debemos de ser en el momento que tenemos que ser. Hoy estamos en el capítulo 5, ¿sí? Una pregunta ya justo hablando del título un poco, ¿no? Padre bueno, padre malo, ¿no? En las etapas de los hijos. Y vamos a ver cuatro puntos el día de hoy, cuando tu hijo es niño, cuando tu hijo es adolescente, cuando tu hijo es un joven soltero y cuando tu hijo o hija, ¿no? Siempre, bueno, pongo el masculino, pero en realidad es hijo o hija, ¿no? Hija no, hijo o hija nada más. Entonces, vamos a ver cómo es un papá allí. No se puede abarcar todo, obviamente, el tema es muy amplio, pero algunos puntos podemos ir tratando, ¿no? Todos, bueno, todos de una u otra manera nos preparamos para la vida, nos preparamos para trabajar, nos preparamos para ser profesionales, para cumplir una determinada labor en una empresa, en un negocio propio. Con lo que hacemos nos ganamos la vida, nos sirve para sustentarnos económicamente, ¿no? Porque vivimos de lo que hacemos, pero casi no nos preparamos para ser buenos padres, ¿sí? Y si hubiera una universidad, digo yo, que enseñe 5 años de cómo ser padres, algo podemos aprender, podríamos tener herramientas como esta herramienta, pero en realidad vamos a ser buenos padres en la práctica, en el día a día, cómo apliquemos realmente esos principios, las enseñanzas para nuestros hijos. O sea, papá se hace en la práctica, en la, estando presentes. Es ahí donde nos haremos buenos o malos padres de repente, ¿no? Posiblemente usaremos muchas de las prácticas que nuestros padres usaron con nosotros, porque eso fue lo que aprendimos, y trataremos de rescatar las cosas buenas que ellos nos enseñaron, y trataremos de sacar lo malo que también hemos recibido, porque nuestros padres no fueron perfectos. Pero ser un buen padre lo aprenderemos durante toda nuestra vida, un día a día, escuchando también a buenos padres, escuchando buenos consejos de cómo mejorar nuestra paternidad, cultivando una buena relación con nuestra esposa, sobre todo, o con la mamá de tu hijo, si estuviera separado, si fuera tu caso, ¿no? Se podrá ir cultivando esos buenos tratos, esa buena disciplina también para poder cosechar en el futuro buenos hijos también, ¿no? Entonces, punto número uno, cómo ser un padre bueno o un padre malo cuando tu hijo es niño. Y una de las cosas que digo, el padre debe aprender, ¿sí? A conocer a sus hijos, aprender a conocerlos. Y para conocerlos hay que tratar con ellos. Para conocerlos hay que pasar tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque los hijos no son iguales. A veces el mismo papá y mamá, la misma sangre de papá y mamá, pero no son iguales, ¿no? No son iguales. Puedes tener 4, 5, 6 hijos y no son iguales. Entonces tienes que darte un tiempo para conocerlos. Para tener, y punto uno allí, para tener buenos hijos debes tener un buen matrimonio. El libro denominado El arte de ser padres, de este ministerio Rainy Towen, este ministerio que tiene los videos, dice, en este libro, El arte de ser padres, dice, tus hijos tienen que verte a ti y a tu esposa como un equipo, que trabajan juntos,
¿sí? Que están unidos, ¿sí? Están unidos como esposo y esposa. Las cosas que hacen o deciden, para ellos es un acuerdo de padres, ¿no? O sea, lo que se decide para los hijos, para ellos, tiene que estar en acuerdo. Papá, mamá, no discutas delante de tus hijos. No discutas las decisiones que tomes delante de ellos. ¿Sí? No discutas si ya papá y mamá acordó algo previo, como veremos más adelante, por ejemplo, los límites, las reglas, las disciplinas, el otro no lo debería hacer quedar mal a la mamá o al papá. Si se acordó algo en pareja, eso se debería respetar. ¿Por qué? Porque cuando ellos son niños, ¿no? Saben que sus padres son la autoridad en casa, ¿no? Ellos tienen que saber que hay autoridad en casa. Y cuando hablamos de autoridad no estamos hablando de autoritarismo, es algo muy diferente, ¿no? Los niños siempre tratarán de ver por dónde está el cordón emocional más débil. ¿Para qué? Para salirse con las suyas. Y cuando los padres no se ponen de acuerdo por sus diferencias matrimoniales, ellos buscan al papá o a la mamá, entre comillas, bueno, ¿no? Y a veces los papás están en una lucha. ¿Quién es el papá bueno? ¿Quién es la mamá buena? Y quién trata de ganar al hijo para que le dé la razón a veces. Y eso no es bueno, ¿no? Entonces, a veces para ellos, en su edad pequeña, un padre malo es el que no le da chocolates todos los días como él quisiera. Posiblemente ese sea el papá malo o la mamá mala, el que le deja ver el celular o la televisión antes de hacer las tareas, o el que hace caso a los berrinches, ¿no? De repente, ese va a ser un papá malo, el que no, el que pone orden. Algunos son tan desalmados que te dirán en tu misma cara que eres un papá malo o una mamá mala. Tratarán de desautorizar a uno de los padres, ¿no? Vuelvo a repetir, los padres deben ser un equipo en la crianza, ¿no? Te van a ver como malo quizás o como mala. Es importante tener claras las cosas con ellos, cuando son pequeños, cuando son niños. Quizás en su niñez ellos pueden verte como un padre malo, pero cuando crezcan, cuando entren en la juventud sobre todo, o cuando ellos sean papás o mamás, sabrán que los amaste y que los criaste bien. Posiblemente las niñas no se den cuenta cuando tú pongas disciplina, cuando tú pongas orden, cuando pongas las cosas en claro. Posiblemente ellos no se den cuenta y simplemente ellos querrán hacer de las suyas, ¿no? Los padres deben dejar en claro los límites y las disciplinas para sus hijos. Los expertos dicen que los hijos que han desarrollado mejor sus capacidades en la vida son hijos que desde niños se les puso límites y disciplinas. En cambio, los niños a los cuales se los crió por criar, cada uno por su lado, y bueno, y sin orden, sin límites, sin disciplina, lamentablemente van por la vida sin desarrollar esas capacidades o dones naturales que Dios les ha dado. Sixto Porras, un experto en tema de matrimonio, en tema de familia, en tema de paternidad, él dice en uno de sus libros, Hijos Exitosos, él dice, las reglas deben ser claras. Los padres estén de acuerdo con las reglas aplicadas. Explique a los hijos las reglas y hable también de las consecuencias. Si se falta a una de las reglas, hay consecuencias. Por eso que cuando el papá pone disciplina o la mamá pone disciplina en algo que se faltó esa regla cuando son niños, el otro no debería interferir para que no se cumpla las consecuencias de haber faltado esa regla. No se deje manipular por ellos para que no se lleven a cabo las consecuencias, porque los niños son manipuladores, ¿no? Eso es en la parte de la niñez, algunos puntos que puedo compartir. En la adolescencia, es la etapa que muchos padres le temen, ¿no? Porque dice, bueno, cuando eres niño está bien, todo es bonito, pero espérate que venga la adolescencia, ¿no? Otros padres hablan de eso, ¿no? O algunos papás también se acuerdan de su adolescencia, lo difícil que fue la adolescencia, ¿no? Ahora es interesante ver qué busca de una manera general un adolescente, ¿sí? Ellos buscan 2 a 3 cosas. Una de ellas es identidad y también un sentido de pertenencia. Esto habla un poco también en un curso que se llama Cómo ser hombres admirables. Identidad.
porque ellos despiertan a la vida y van por la vida queriendo saber quiénes son, ¿sí? El famoso vacío existencial que en un momento todos nos chocamos con eso, ¿no? Ellos necesitan saber quiénes son y para qué han nacido, para qué están en este mundo. Algunos lo saben desde niños, ¿no? Y saben cuál es su propósito en esta vida. El otro día estaba hablando con una fiscal y la fiscal me decía, desde los 10 años yo sabía qué quería en la vida. Y desde los 10 años yo tuve claro qué quería en la vida. Miren, imagínense, desde los 10 años. Y hoy es una fiscal que trabaja para el Ministerio Público, porque desde niña se preparó, nunca perdió su tiempo en otras cosas, siempre se enfocó y no perdió su tiempo. Qué bueno por ella, ¿no? Pero no todos son así. Algunos no saben, en la adolescencia están luchando con su identidad. Algunos luchan con su identidad sexual también en esa edad. ¿Quién soy? ¿Soy un hombre? ¿Soy una mujer? Tengo un sexo, escucho tantas cosas y ellos necesitan identidad, saber quiénes son, ¿sí? Saber qué son. Y es ahí donde el papá o la mamá, bueno, en este caso que estamos hablando del papá, debe hacer su trabajo también ahí. Punto 2, en los adolescentes, el sentido de pertenencia, ¿sí? Aparte de saber quiénes son, que son hijos de Dios, que son nuestros hijos, que son hombre o mujer, identidad, también necesitan saber a dónde pertenecen, ¿sí? Esto es importante, que los padres, particularmente, digo yo en este caso, el papá como líder de familia, le debe dar a sus hijos ese sentido de pertenencia. Bueno, recuerdo cómo papá me decía, tú eres mi hijo, tú perteneces a mi familia, tú llevas mi apellido, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, en mi caso, yo no busqué pertenecer a pandillas o a grupos, ¿no? Tuve amigos en mi adolescencia, ¿no? Salía con ellos, pero no buscaba esos grupos que a veces en mi adolescencia me querían desviar de las cosas correctas, ¿no? Porque gracias a Dios tuve un papá que me dio sentido de pertenencia y me hizo entender y me hizo saber en mi adolescencia a dónde yo pertenecía. Y yo pertenecía, bueno, en mi caso, a la familia Pinedo Rivera, ¿no? Otra cosa que también quizás pase en esta edad es que ellos querrán alejarse de sus padres, porque querrán hacer sus propios grupos sociales. Pero es importante que le dejes en claro las reglas de la casa, los horarios, el tiempo para, por ejemplo, tener enamorado, enamorada. Tú debes ser claro cuáles son tus puntos de vista con respecto a eso. Ahora, también seamos claros nosotros. Eso no significa que no se van a enamorar, ¿no? Porque tienen sentimientos. Ahora, tienes que explicarte por qué estás o no de acuerdo con eso. Repito, de que ellos se enamoren, se van a enamorar en esa edad. Pero de ahí, bueno, de acuerdo a esa charla, lo que te puedo decir es que tú tienes que tener claro ahí si estás o no estás de acuerdo, ¿no? Yo te diría, ¿por qué no? Pero tú quizás dirías, no, sí estoy de acuerdo. Está bien, es cada uno su opinión, pero tienes que dejar en claro las cosas. Aunque de esto hablaré también siempre un poquito más en el capítulo que hablemos cómo cortejar, enseñar a los hijos a cómo cortejar y a los hijos varones y a las mujeres cómo dejarse cortejar. Eso hablaremos un poquito más del tema sentimental en esa edad, ¿no? Como repito, aunque les prohíbas, ellos tendrán relaciones sentimentales. No te preocupes tampoco, no hay que traumarse, ¿no? Eso ayuda a su identidad sexual también. No es el tiempo quizás, ¿sí? Para que estén, pero también cuando ellos estén y no sepan llevar nuestras relaciones, no sepan sobrellevar, te van a dar la razón de repente de por qué tú le dices todavía no, porque no están en la edad para saber lidiar con la relación, ¿no? Entonces, aunque no quieran comunicarse contigo, eso no significa que te debes alejar de ellos. Hay papás que dicen, bueno, mi hijo no quiere que le hable, yo no le hablo. Es como cuando uno tiene un amigo, ¿no? Mi amigo no quiere que le hable, no le hablo. No, recuerda que tú no eres el amigo, ¿no? Tú eres su papá, es decir, más que un amigo. Y como padre tienes que estar presente en sus vidas. Recuerdo, por ejemplo, que a mis 15 años, aproximadamente 15, 16 años, cuando no quería hablar mucho, ¿no? Mi papá se daba cuenta, se acercaba, recuerdo que se acercaba así como vemos en la foto,
a mi dormitorio en las mañanas, me despertaba con mucha amabilidad y se sentaba al pie de mi cama y me hablaba, me contaba sus historias de vida. Lo soy sincero, al comienzo me aburría escucharlo. En esa edad uno le aburre todo, pero papá sabía conversar muy bien, tenía temas de conversación, ¿no? Pasados los minutos me sentía en compañía, me sentía atendido, me sentía cuidado, y ya le seguía. Y es otra cosa muy interesante, que los papás tenemos que saber tener temas de conversación, no ser aburridos con nuestros hijos, en este caso. Sí, en esta etapa de la adolescencia tienes que fortalecer mucho la comunicación con ellos, porque es la etapa del crecimiento, no solo físico, sino emocional. Ellos y ellas tendrán dudas en temas como el sexo, por ejemplo, la pornografía, el enamoramiento, y es ahí donde los papás deben comunicarse con ellos y estar vigilantes. Los pastores, especialistas también en tema de familia, Guillermo y Milagros Aguayo, en este libro que está acá a mi derecha, Cómo hacer feliz a tus hijos, ellos dicen, en esta etapa se debe estar vigilante porque ellos descubrirán su sexualidad, y de todos los factores de la vida que tienen mayor potencial en esa edad, sobre todo, es el tema sexual. Dice la pastora Milagros Aguayo, tienes que estar vigilante, tus hijos no se pueden encerrar en sus cuartos y tú no saber qué están haciendo allí. En la edad de la adolescencia, nos dice esta pastora especialista en tema de familia, tus hijos tienen que tener los cuartos abiertos en su adolescencia, porque no están en su juventud, dice ella, para que tengan cosas privadas, o no están independientes, dependen de ti todavía cuando están en casa, y eso se le tiene que poner claro desde niños. Algunos papás dicen, bueno, hay que respetarlos, y se encierran sus cuartos, y lamentablemente se ha visto casos, porque los adolescentes tienen muchas frustraciones, y como hay poca comunicación con los papás, están por la calle, tienen enamoradito, enamoradita, les dejó, y algunos se han llegado hasta a suicidar porque papá y mamá no supo nada metidos en sus cuartos. Entonces dice la pastora Milagros Aguayo, no le des tanta libertad aún en la adolescencia, estate vigilante, ¿no? Bueno, ella así lo ve este tema, y me parece también muy interesante. Como papá debes orientar su vida correctamente en esta etapa de la vida. Se le tiene que hablar claro. Ya no estamos en los tiempos en que los padres huían de esta responsabilidad, ni mucho menos se le puede dejar esta tarea a otras personas como los maestros, ¿no? Estoy hablando del tema de la sexualidad. Hay papás que huían de este tema hace muchos años, y los hijos aprendían por allí, por cualquier lado del tema, pero es en casa que deben de aprender. La famosa frase, hablar de hombre a hombre o de mujer a mujer, debe ser algo en común en la vida de ellos. Es el papá que tiene que hablar con el hijo hombre, o la mamá con la hija mujer, puntualmente el tema de la sexualidad. 5.3, cuando tu hijo es un joven soltero, ¿no? En las etapas de tu hijo, ¿no? Los hijos en la juventud se vuelven soñadores por la propia edad en que viven. Como padres debemos ayudarlos a seguir soñando hacia el futuro. Una de las cosas que los padres debemos tener en claro con la ayuda de nuestro Dios es para qué hemos tenido nuestros hijos. Si tenemos en claro para qué tenemos hijos, entonces le ayudaremos a soñar en su futuro y su juventud. Es una buena época para ir trabajando en esos sueños. En esa etapa sus sentimientos se van afirmando un poco más cada día, sus emociones comienzan a equilibrarse un poco más, ¿no? Y como en cada etapa de sus vidas debemos sentarnos y hablar de su futuro, no solo profesional, sino sentimental. Si conversa con él y pregúntale cómo sueña a su futuro esposo o a su futura esposa, en el caso del hombre, en el caso de las mujeres, cómo sueña con su casa, con sus hijos, cuántos hijos planea tener, desde cuándo, de esa edad se le tiene que hablar a los hijos. Víctor Porras, en un libro que él ha escrito, Hijos Exitosos, él señala la importancia de soñar en la juventud. Él dice, soñar aumenta el potencial, porque Dios le ha dado dones para desarrollar, le ha dado capacidades. Entre más alto es el desafío de sus sueños, de sus anhelos, será su potencial que va a desarrollar. Soñar ayuda a establecer prioridades
Quien tiene un gran sueño tendrá que renunciar a cosas que no ayudan a ese sueño. ¿Sí? Si tienen sueños grandes y nosotros como papás tenemos que ser sus mentores, tenemos que decirle, mira, esta actividad, este pasatiempo no te ayuda a lo que tú quieres en tus sueños, ¿no? Hay que anticipar el futuro también, con sueños. ¿Cómo así? Decirle, mira, tú no eres un espectador de tus sueños, de tu vida. Tú eres el protagonista de tu vida. Si para que se cumplan esos sueños, tú tienes que ser el actor, tú tienes que ser el actor principal, ¿no? Algo muy importante también en esta etapa es que pongan su plena confianza en Dios y que esos sueños que ellos tienen son puestos por Dios. Dios les pone llegar a ser grandes hombres y mujeres. Sisto Porras en este libro también dice que tus hijos deben ser líderes, ¿sí? Líderes de su generación, líderes espirituales, ¿sí? Tienen que ser los predicadores de su entorno. No, cuando digo predicadores no estoy diciendo a alguien que necesariamente se pare en un pedestal, en una tribuna, aunque lo podría hacer también, sino dentro de su contexto, de su entorno, de su vínculo social, él debe ser un líder. Y eso los papás tenemos que influenciarlos para que lo sea, ¿no? Porque para eso Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado, como equivocadamente pensamos, para mi vejez, los hijos para mi vejez. No, Dios nos ha dado hijos para lanzarlos a la vida. Son flechas en nuestra aljaba. Ayúdelos a desarrollar sus talentos que Dios les ha dado. Quizás de niños querían hacer muchas cosas. Yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser doctor. Y de niños piensan muchas cosas. Y en su adolescencia también, pero es en la juventud, 17, 18 años, cuando ya tienen las cosas más claras. Repito, algunos tienen claro desde niño, pero otros quizás en nuestra juventud tenemos algunas cosas claras recién, ¿no? Yo recuerdo las charlas con papá, siempre me animaba a triunfar en la vida. Él fue zapatero, él fue un buen zapatero. No quería que sea zapatero yo, pero me animaba a servir a Dios y a ser un profesional. Veía un poco lejos, le soy sincero, esa posibilidad, porque éramos varios hermanos, la economía no alcanzaba, ¿no? Pero él siempre nos alentaba y ponía sus sueños, o sea, ponía sueños en mi vida, que quizás en ese momento, repito, no lo entendía, pero sembró esa motivación en mi vida. Y gracias a Dios hemos logrado algo en la vida. Ahora, último punto, cuando tu hijo ya es casado, tu hijo o tu hija ya es casado, ¿cómo ser un buen papá allí? En esta etapa, los padres ya no son responsables de ellos, ¿sí? En el sentido de criarlos, en el sentido de mantenerlos. Pero muchos padres, por ejemplo, quieren seguir tomando decisiones por ellos. Los padres deben preparar a los hijos para volar del nido. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice, no dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Los padres deben evitar meterse en la vida de sus hijos, a menos que se lo pidan, entre paréntesis pongo acá. Los padres piensan que sus hijos todavía dependen de ellos. Cuando se casan, se corta el cordón umbilical emocional. Ahora, no significa que no te van a amar, no significa que ya no lo vas a amar, sino que ellos tomarán sus propias decisiones y tenemos que respetar eso. Tendrán sus propias agendas y no debemos imponerlo en nuestra agenda, ¿sí? Por ejemplo, hay papás que incluyen en las festividades a sus hijos sin antes consultarle. La famosa Navidad, el Año Nuevo. A ver, todos mis hijos van a venir a verme, ¿no? Con todas sus esposas y con sus esposos y esposas van a... Aquí le pasamos Navidad. No, ya no. Ya no, ya. Hay que simplemente invitarlos, ¿sí? O preguntarles si pueden venir, pero no imponerles. Una de las cosas que los papás, sobre todo latinos, tienen que aprender a no meterse en la vida, ¿sí? Simplemente hay que invitarlos o preguntarles si pueden venir o si quieren venir. ¿Por qué? Porque quizás ellos tienen otros planes. De repente quieren viajar y ya son una nueva familia. Y los papás o las mamás particularmente también no deberían enojarse con ellos. Los padres deben mantenerse. ¿Cómo deben ser papás en ese tiempo? Padres en oración para que Dios bendiga a esa nueva familia. Porque tendrán sus propios problemas, sus propias buenas y malas decisiones. Tengan cuidado con parcializarse porque a veces los hijos
Vienen y le cuentan a la mamá, mamá, mira que mi esposa que no me entiende, que no me trata, que no me cuida, y se queja. Y la mamá dice, ay, esa mala mujer, ya ves, yo te decía que no te cases con ella. Y no saben, no conocen la otra versión, la versión de ella. Entonces hay que tener cuidado en esta etapa, papás, en parcializarse, ¿no? O la hija viene, papá, mira mi esposo, que es un malo, que me alzó la voz, que ay, déjalo a ese nomás, le voy a hacer justicia. Tengamos cuidado, papás, ¿no? Es mejor, a veces cuando quieren que nos metamos, que vengan los dos, quieren consejo, vengan los dos. O en todo caso, que pidan ayuda a un consejero, porque como son papás, siempre va a haber ese corazón de parcializarse con el hijo y con el yerno o la nuera van a ser los malos de la película. Conclusiones del día de hoy. Debes estar presente en la vida de tus hijos cuando son niños, del punto número 1, ¿no? La vida es un regalo de Dios, no te olvides. No sabes si mañana estarás vivo, ¿sí? ¿Y qué le dejas a tus hijos si te toca partir hoy día? Si te toca morir, no se sabe. No tenemos la vida comprada. La salvación sí la tenemos comprada por nuestro Señor Jesucristo. Y la eternidad también. Nuestra alma está a salvo, ¿no? Pero tu vida física no. Solo Dios sabe cuándo nos iremos de este mundo. Entonces, en su niñez, sé un equipo con tu esposa. Para criar buenos hijos, debes ser una pareja fuerte espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Toma tiempo para conocerlos. A cada uno de ellos pide consejos a hombres sabios que han criado buenos hijos sobre todo. Y si te toca poner en práctica la disciplina y te vean como un papá malo, en su tiempo ellos sabrán que fuiste un papá bueno en realidad. Cuando tu hijo es adolescente, otra edad muy especial también, a veces querrás tirar la toalla porque se vuelve una persona ausente, se encierra en su mundo. Te consejo, pide ayuda a Dios, mucha paciencia, sabiduría, firmeza también en esta etapa. Ten en cuenta que ellos en esta etapa un día se sienten niños y querrás que lo achoches como niños, al otro día se sentirán como adultos y querrán que lo trates como adulto. Y que ya no les gusta que lo trates como un niño, ¿no? Y que quiere que lo trates como adulto. Entonces que Dios nos ayude a tratarlo como adulto y dejar presente las reglas de la casa. Y cuando vuelvan a sentirse como niños al otro día, hay que abrir los brazos para abrazarlos y decirles que siempre tus brazos estarán abiertos para ellos. Cuando tu hijo es joven soltero, es la etapa en que lo vas a ir preparando para alzar las alas y como parte de sus vidas es soñar y ayudarles a soñar, a creer en esos sueños, que esos sueños son puestos por Dios. Porque Dios como Padre quiere que crezcamos, que seamos de bendición para otras personas, como dice Sixto Porras, que tus hijos sean los líderes de su generación. Él dice, sean los profetas de su generación, que prediquen a sus amigos, que les prediquen con su testimonio. Eso tenemos que enseñarles también a ellos. Y punto 4, cuando tu hijo es joven casado, en esta etapa sigue siendo papá, sigue siendo mamá, pero un poquito más de lejitos, ¿sí? Un poquito más de lejitos, pero estate cerca también, cuando ellos te lo pidan, estate cerca en oración. Tendrás que aprender a respetar su espacio, sus decisiones, porque ya alzaron las alas y ahora están conquistando sus propias montañas, pero mantente en oración, lejos físicamente, repito, para que ellos puedan experimentar esa nueva vida que ellos han empezado cuando ellos se casan. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude si ya tienes hijos grandes, si ya tienes hijos mayores, que Dios te ayude, que dé sabiduría, porque los hijos, como decía alguien una vez, son prestaditos nada más, son prestados 20, 25 años, 30 años, no sé, de acuerdo al tiempo que se tomen para alzar las alas y tener su propia familia, pero son prestados. Disfrutemos cada etapa, aunque a veces cada etapa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero Dios nos ayude, porque llegarán el día que no estarán en tu brazo, no estarán cerca de ti, estarán en los brazos de otro o de otra, el yerno o la nuera. Así que nos toca ser buenos padres,
para que ellos también sean buenos padres. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te ayude, que Dios te guarde, que Dios nos siga bendiciendo en este tiempo. Amén y amén.